Tenemos mucho para decir y vos mucho para escuchar. El Arranque con Maxi Lecky por Radio Sónica. Son las 11:15 de la mañana en la República Argentina. Nos vino a visitar Fabio Ostrowski, que es consultor, además es compañero de esta casa, comanda su programa Empresarios Familiares Exitosos los jueves a las 12 y los viernes a la 1, aquí por Radio Sónica. Pero además quería charlar con él de lo que hizo la semana pasada en la provincia y en la ciudad de Mendoza, que fue una cena de gala para premiar a los empresarios exitosos o a las familias empresarias exitosas en Latinoamérica. Él como consultor hace muchos años empezó en esta carrera de charlar con los empresarios, de conocer su problemática, de entenderla, y la verdad que ha llegado a un punto que hoy me parece interesante también entrevistarlo a él, en base a llegar a rodearse o codearse con las familias más importantes de la Argentina, para conocer sus historias personales y cómo llegaron a ese éxito. Hola Fabio, buen día, ¿cómo estás? Maxi querido, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí, la verdad que raro porque esta es mi casa, así que... Pero hoy pasás a ser entrevistado. Ahí estamos del otro lado del mostrador. Bueno, contale a la gente, digamos, vamos a empezar por el final. ¿Qué fue la cena de gala que se dio el viernes en la provincia de Mendoza? Wow, primero para mí tremendamente especial, porque esta cena gala fue una premiación avalada por el Family Film Institute de Boston, lo que fue un premio que hemos creado hace muchos años en Estados Unidos y que se lo hemos dado cuando yo todavía vivía allá y estaba en NM Miami, la radio allá, a familias empresarias de Latinoamérica que vivían en Estados Unidos, en distintas ciudades y en Centroamérica. Pero como todos los que vivieron en el extranjero me sabrán entender, siempre fue una deuda pendiente esto de traer este premio internacional a mi país. Argentina. Y se dio este año a través de las entrevistas esta sinergia, esta empatía con las familias empresarias y esta actividad vitivinícola que atraviesa todas las emociones. A mí particularmente me sorprendió el grado de adhesión que hubo. Evidentemente, convengamos que esto no está dedicado ni a la técnica del vino ni a la producción. Es a las historias. A las historias familiares, sí, que eso es. Porque, a ver, cuando uno tiene una empresa y vos hablas de 50, 60, 100 años de trayectoria, 80, vos estás hablando de padres, de abuelos, sí, de hermanos, de tíos, sí, de empleados, de sí, gente que es tu familia, y entonces vos, eso, digamos, tiene un valor que la gente por ahí no se da cuenta. Mirá, fue así. A esto agregale que yo inevitablemente le tengo que poner mi chip de consultor. Claro. Entonces, sí, también premié a primeras generaciones, porque cuando escuchás las entrevistas, cuentan la misma historia ellos. Hoy día están haciendo, han hecho en los últimos 10 años, lo mismo que hizo el abuelo de Catena, porque son primera generación fundadora. Entonces eso también lo he valorado. Y entonces generó una democratización de este premio, no solo a nivel producción, sino también a nivel generacional, donde un Eduardo Inverti, que tiene una historia increíble, es un joven de 35 años, pero que desde los 7 años hizo su primer huertita, contaba una historia que era muy, muy superadora y también fue premiado, igual que los Vigil. Claro. Bueno, de hecho Vigil fue el que escuchó alguna vez cuando este chico tenía 16 años y lo ayudó con el primer vino. Y se encontraron ahí. Una cosa que fue hermosa. Las familias se encontraron en este premio, incluso te diría mucho antes, en estas entrevistas que tu aire me permitió, encontrar un espacio donde contar su historia que hay detrás de la etiqueta.
Y lo que les conté yo a estas familias el viernes a la noche es que lo que empezó siendo un proyecto de mi parte para llevar historias exitosas a mi audiencia, que son familias empresarias que están buscando soluciones, se sumó otra cosa. Se sumó la calidad de audiencia que se sumó este año, que tiene que ver con el mundo del vino en los distribuidores, en los restaurantes, en los hoteles, en la gente de maridaje, que son chefs. Que también tienen sus historias, porque Claro, sus propios tal los cual. hoteles tienen sus historias, las distribuidoras Literal. tienen sus historias, son empresas familiares también exitosas. Y otra cosa, para ellos que trabajan y viven del vino, una vinoteca, un wine bar o un restaurante que está con su cava, viven del vino, ven en esas etiquetas siempre un intangible. Exacto. Y resulta que Y hoy lo acá estás humanizando. las Ya está entrevistas bajando. los humanizaron. Ellos querían escuchar las historias de esta gente. A mí, pero te juro, ¿viste? Como dicen los políticos, no, me contaron, me dijo, tal. No, esto me pasó real. La chofer, que yo fui varias veces a Mendoza en este proyecto del año, me pedía las entrevistas porque con el novio, hace cuánto que en Mendoza, cuántos quieren saber de la historia De la historia de... Lógico. y no tomar solo el vino. Claro. Y cuando fui a la Chachingo de Bariloche, que estábamos hablando fuera del aire de las Chachingo, el chef del Sheraton, que estábamos en la Chachingo, me pide una foto porque me seguía el programa, porque él, como chef y maridajes y todo, conoció las historias. Y ahí lo único que en el Chachingo lo que se hace es una expo de vinos, Exacto. pero no de las historias. Entonces, eso a su vez encontró un espacio donde encontrar las historias. Y por el otro lado, también las bodegas, las familias bodegueras, encontraron un espacio donde mostrar al mundo su historia. Entonces, es como que, es más, en los primeros minutos de las entrevistas, ellos tienen el chip de empezar a contar lo tecno de los puntajes. Claro, de los vinos, y vos, no yo querés- y llevo vos lo el llevás otro para el lado. otro lado, que es la Había historia que llevarlo para el familiar. otro lado. Claro. Y claro, al aire, por ejemplo, preguntas como padre e hijo, como los tuve a Zucardi, para darte un ejemplo, a los Balbo, también los tuve a los dos hijos y a Susana. ¿Qué se siente trabajar con papá? ¿Qué se siente trabajar con mamá? ¿Qué se siente trabajar con los chicos? Si vos tuvieras que hacer un homenaje en un vino a tu papá, ¿qué carácter de uva tendría? Que esa es una pregunta que la aprendí de Zucardi cuando cierra el programa, me pide 2 minutos más para homenajear a Tito y Emma, sus padres, que los hizo vino, y me contó cómo el carácter de la uva tenía que ver con el carácter de la persona. Exacto. Todo eso es como que encima fue la segunda entrevista de las 60 que hicimos, me dio un aprendiz para llevarlo a las distintas entrevistas, donde ellos encontraron ese espacio para contar al mundo sus historias. Están muy emotivos ellos en el encuentro. Y ahora me gustaría preguntarte a vos, o sea, esto ha sido un éxito, seguramente se siga replicando a lo largo de los Sí, años. sí. No me cabe ninguna duda, además porque vos también sos un empresario, sos un consultor y sos exitoso. Empezaste hace muchos años, pero empezaste bien desde abajo. Sí, ¿Cómo no. era ese Fabio Fabio hace, no sé, 20, 25 años atrás, cuando empezó con este proyecto, con Bueno. ganas, con sueños? ¿Cómo era? Te voy a contar algo que lo conté por primera vez en el evento, nunca lo conté en la radio, y me parecía que ameritaba. Para mí es muy movilizante este premio para mí, porque también moviliza tu historia. de lo vida, que pasa que, ¿verdad? claro, no, pero aparte se junta dos cosas. Y primero te cuento, es la primera vez que yo, como les decía, traje el Premio Internacional a Argentina. Sí. Pero todo esto se creó afuera cuando yo todavía vivía en Estados Unidos. Después, bueno, yo enviudo, esa es la realidad por la cual vuelvo a Argentina a vivir con mis hijos y relanzamos el programa de radio acá. Entonces hay un montón de movilizaciones donde para mí es un triunfo personal o una resiliencia, si se quiere llamar, poder replicar un éxito que hicimos afuera, traerlo acá después de tantas circunstancias. Eso por un lado. Y por el otro lado, el origen de ese Fabio de hace 25 años atrás nace desde un fracaso de una empresa familiar propia, donde yo tuve que dar un paso al costado para mantener con el tiempo el afecto familiar, y no, porque si uno se quedaba íbamos a perder todo lo que era el afecto familiar. Era o seguir o dar un paso al costado.
La familia o la empresa. A ese punto. Pero ¿qué pasa? Si yo hubiera tenido un consultor en su momento, que no había, pero con las preguntas que yo hubiera querido obtener, entonces como no lo había, lo fui a buscar a los libros. Y hace 20 y pico de años, los libros justamente decían que las emociones había que dejarlas en la casa. Y después agarrabas cualquier libro y era descriptivo. Te describían lo que es una empresa familiar, pero no te tiraban la solución. Y yo la buscaba y la necesitaba como una enfermedad terminal que vos vas a la biblioteca a ver cómo corno se cura esto. No lo encontré. Me tomé un año sabático, que fue cuando escribí el libro Allá en la montaña y la sierra, eso es otro capítulo. Pero por otro lado, las primeras 3 horas del día, en una cabaña arriba de la montaña, las primeras 3 horas yo empezaba a escribir cuáles hubieran sido las soluciones que yo hubiera querido tener. En ese momento. De esas 120 páginas es muy difícil para mí moverle un dedo, porque eso está escrito desde el dolor, desde la desesperación y desde la emoción personal de decir, esto es un Y, si yo hubiera tenido esto, lo hubiera solucionado. Eso fue lo que después, yo después me voy a Estados Unidos, hago 2 másters, yo soy licenciado en Administración de Empresas, que acá en la UBA. Sí. Me voy a hacer 2 másters, uno en Harvard, otro en Berkeley, dedicado a Administración de Empresas Familiares. No es mucho lo que aprendí de los libros de allí, reitero, decían lo mismo que decían todos los libros, me dio más chapa el día de mañana y me dio la calificación de poder aspirar a entrar al Family Film Institute de Boston, al cual yo ya soy parte hace más de 20 y pico de años, el final de la historia es esa, pero se da la circunstancia, yo ahí ya tenía recién 30 años, por eso respondo a ese tiempo. Sí. Y fue cuando a ellos les digo, si ustedes son los mismos del instituto, que depende de Harvard, Family Film Institute de Boston, es el área de investigación más importante del mundo de empresa familiar, dependiendo de Harvard. Yo quería aspirar ahí para ser parte del staff y que me puedan dar la clientela latinoamericana. 99 americanos, 2 latinoamericanos en los primeros 101 aspirantes. Esa es la historia. La tesis la tenés que presentar presencialmente ante 5 jueces y le digo, ustedes son los mismos que escriben y editan los libros que dicen que las empresas familiares tienen conflictos emocionales y esa es la razón del fracaso y no económicos. Y ustedes también son los mismos que dicen que hay que negar las emociones. Acá hay algo que no se puede hacer, por más que esté escrito en un libro. Claro, es algo que choca, una idea que choca, es imposible. No podés, no podés. ¿Te respondieron? Sí, se quedaron, dijeron, siga, aprobó, no, siga. A los 2 minutos de silencio, yo ya tenía las 30 herramientas previsionales que había escrito en la montaña, que es lo que yo hubiera querido, que para darte un resumen rápido, la principal es la comunicación. Momentos formales comunicacionales, como estamos acá sentados, una vez por semana una empresa familiar, con un horario 1 hora y media, donde cada uno de los miembros a su turno, y uno escribe a su turno la misma cantidad de tiempo, opina estratégicamente al mismo tiempo, para dar cosas prácticas, ¿no? Donde el introvertido y tiene una baja estima, tiene el mismo tiempo que el extrovertido, que generalmente es el que maneja las cosas. Exacto. Y a lo mejor el introvertido es el más pensante. Entonces vos das democracia en el pensamiento y democracia en el tiempo, formalizando una comunicación, que es todo lo contrario a lo que se decía, porque lo que se decía antes es que la gran ventaja es la informalidad de la empresa familiar, y es el principal causa de los problemas. Y porque se mezcla todo. Ahí está. Es difícil trabajar, se mezcla todo. Bueno, esa estrategia que estás contando es una estrategia de coach, que hoy se usa muchísimo en las empresas familiares, pero me parece es indispensable pensar en esto, porque si no, estás todo el tiempo peleando en la informalidad y no despegando, no sé, lo que pasó en casa de lo que pasa en la empresa. O sea, y vivir así debe ser muy complejo también, ¿no? En ese estrés. Mirá, a mí me ha pasado absolutamente. Me pasó algo, es una anécdota hermosa. Resulta que a nosotros, yo digo nosotros, uno está acostumbrado, pero es bastante solitaria esta actividad. Ahora me siento muy acompañado desde la radio, desde los clientes y ahora desde las bodegas, pero yendo para atrás estaba bien solito con mi valija y fui a recibir un premio en Panamá. En ese momento todavía haciendo el programa de radio en Miami. En Miami. No, hombre,
No. Esto fue en 2017. ¿Ya estabas acá? Ya estamos acá. En 2018 ya estamos acá. acá. Resulta que pasaron los años. Este era Marcus Evans es la segunda consultora más importante de Estados Unidos, de Chicago. Ellos a mí me invitan y yo les manejo a ellos bastantes clientelas de familias latinoamericanas. También a través del Family Film Institute, al cual finalmente entré. Uh-huh. Y ellos organizan este premio en Panamá. Yo era el que animaba el circo con los tips de empresa familiar, pero en realidad el asunto, el contenido de ellos era llamar a todos los que les cobraban muy buena plata, cada stand de los family office, que son los que le manejan las finanzas a las grandes empresas. Y tenía que estar ahí, bueno, estaba Fabio Strovicki ahí dando los tips de empresa familiar, muy hermoso, y me daban y la verdad que dieron un premio a este espacio radial de empresario familiar exitoso. El asunto fue que en primera fila estaban los grandes autores de Latinoamérica de empresas familiares. Dos de ellos... Carlos Slim, me imagino, ¿no? No, escritores. Escritores, empresarios, okay. Ese es otro capítulo. Yo tenía que decir como parte de todo lo que les acabo de contar, de lo que decían los libros antes. Y ellos eran los autores de esos libros que yo estaba criticando. Sí, claro. Y bueno, yo le di para adelante, ¿viste? Cuando viene la parte de las preguntas, uno de ellos levanta la mano. Yo dije, bueno, acá se armó porque va a haber un ida y vuelta. No, me dio toda la razón, me felicitó por el planteo y me dijo lo que me estás acabando de decir vos. Que en los bautismos los agarran, que en los almuerzos los agarran, que en la cena los agarran 2, 3 hermanos o primos, aprovechando que los otros primos no están. Exacto. La informalidad permite esa informalidad que es tóxica para la comunicación. Y genera más problemas. Sí, Fabio. Absolutamente. ¿Y cómo se hace para romper con esa hegemonía de pensamiento? Porque es difícil meterse en un ámbito que incluso es bastante cerrado, por lo que decís. Generalmente al consultor nunca lo llaman para decir somos felices, es como ir al psicólogo, ¿viste? Entonces te llama la persona que se siente más dañada en este cuadro. Claro. Generalmente el que no puede hablar, sí, el introvertido por ahí te dice, por un lado, o de repente el que se ve más perjudicado. Sí, muchas veces tiene que ver, mira, ahora se están dando muchas cosas, porque hay muchos que se creen, estoy muy en contra yo del dicho típico, y también es romper el molde. Muchos dicen que las jóvenes generaciones vienen a vivir lo de las anteriores, y no, yo lo puedo decir desde el dolor que he escrito. El joven hace una gran apuesta cuando se mete en la empresa familiar también, porque deja de lado sus propios estudios y Exacto. su propio canal profesional. A mí mismo me ha pasado que cuando para continuar por ahí los sueños de otro y no los sueños propios, porque vos continúas no lo podés saber. Claro. No lo podés saber porque vos necesitas un verdadero compromiso de parte de tu padre o de tu tío que en serio después te deje aprender. Claro. Porque si después no te deja aprender, quedaste muy fracasado en tu intento y la frustración es una esclavitud porque quedaste en una edad donde quedaste fuera de mercado también. Yo a mis 30 años no tenía cómo competir con la gente que se recibió a los 24. Entonces yo tenía 5 renglones menos de currículum y había trabajado en una sola empresa. Del único modo que yo podía recuperar terreno era hacer los másters, pero porque podía, gracias a Dios. Pero también es una mutua apuesta y tampoco podés saber si el fundador que trae a su hijo o su sobrino lo que está haciendo es una empresa familiar o una empresa con su apellido. Entonces, mi conclusión es tan sencilla como que todo depende de cómo es la persona. Si sos generoso para lo que sea, vas a ser generoso para permitir que otro aprenda, aunque vos lo sepas hacer mejor. Muchas veces el argentino es emprendedor por naturaleza. Sí. O sea, traslademos lo que vos aprendiste también mucho afuera a nuestro país, tanto a las empresas bodegueras como a las empresas familiares en general. Sí, señor. Y muchas veces, digamos, tenés pequeñas pymes, tenés empresas de 4 o 5 personas, que trabaja el padre, trabaja el hermano, qué sé yo, pienso en una ferretería, cualquier negocio, ¿no? Totalmente. Que vos,
¿Cómo ves, digamos, este gen que tiene el argentino de emprender y de generar empresas en un mundo tan competitivo y que muchas veces se le plantan de mano a las medianas y a las grandes empresas y tienen esa capacidad que son, no sé, una idea, como fue en su momento Mercado Libre, muy chiquitito, y se hicieron, pero negocios formidables? Absolutamente. Pienso, por ejemplo, en pequeños bancos, Ualá. ¿Entendés? Que empezó empezó con una cosa, pero... Increíble, impresionante. El tema es así. Nosotros en Latinoamérica somos fuente permanente de empresas familiares, principalmente por las grandes crisis que tenemos. Después de tantos despidos, no hay otra opción que juntarse con la esposa o con el hermano. Vamos a hacer algo. Con Claro. la indemnización agarramos y le damos para adelante. Todo el mundo se pregunta, pero qué bárbaro. Lamentablemente somos fuentes de empresas familiares, aunque no se quisiera. Entonces, no es algo... En otra época se hacía desde la opción, pero con el tiempo es parte de la necesidad. Por eso hay muchas que fracasan, pero hay otras que crecen. Por eso Exacto. siempre es permanente el movimiento que tenemos. Ahora, entre toda esa cantidad, nosotros tenemos una capacidad acá en Argentina de... ¿Ves esa diferencia entre afuera y acá, no? Y aparte que te das cuenta el nivel de respeto que tenemos en todo Centroamérica, Latinoamérica, incluso España, de lo que es el argentino como creador. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Y desventaja. Cuando vas a un país más, como le decimos, que son más cuadrados, porque no tienen problemas. Claro. Vos vas a Estados Unidos, ya sabés que terminaste de estudiar y vas a tener tu sueldo, tu casa y tu auto. Eso te duerme un poco las aspiraciones, porque acá la aspiración principal cuando uno hace una empresa familiar es sobrevivir. Sí. Después nosotros Es el día a conocemos día, el final. después. Claro, nosotros después conocemos el éxito de Ualá, por ejemplo, pero uno sabe perfectamente que esos comienzos de Mercado Libre fueron en un garage y Sí. no sabías cómo terminaba. Tal cual. Y nos pasó siempre. Y ese es el espíritu emprendedor, donde hay que ver con los abismos que estamos conviviendo todo el santo tiempo. El saber amoldarse. Y ni siquiera no sabemos, a veces es tirarte a la pileta y ya sabés que en algún Pase lo que momento... tenga que pasar. No, sabemos que vamos a crear esa red, somos inventores de las propias redes. Tal cual. Tal cual. Es impresionante. ¿Qué le dirías hoy a un pibe, un joven que dice, mira, yo quiero tener mi propia empresa, quiero avanzar, no sé, tengo este sueño? ¿Qué le decís? No, para mí tiene que ver con lo típico que mientras todos leen las frases en Facebook, estamos otros tratando de ejercerlas. El tema es darle para adelante, ¿no? Lo que te despierte esa pasión para levantarte no falla, porque no tenés aspiraciones económicas de salir millonario de ahí. Hay algo que te moviliza y que te gusta. Bueno, ustedes lo saben, estamos por suerte en actividades que nos encantan. Sí, totalmente. Y de repente hay un montón de otras opciones que te dicen que dan mejor dinero, que es el típico mal consejo que se elige al chico cuando tiene que elegir una Sí, carrera. Exacto. Y no hay modo, no llegas nunca si no te gusta, nunca vas a llegar si no te gusta. Así que lo que es una buena idea hay que darle para adelante. Me gustaría que aprovechemos estos minutos si hay que saludar a alguien del evento que hiciste el viernes. Mirá, fue tremendamente convocante, me sorprendieron tantas familias, porque no es que vino un representante, vinieron familias enteras. Y hay una particular familia que fueron muy generosos, Franco Falasco, de Falasco Wines, del vino Los Arolos, es el vino más vendido en el interior del país por lejos, pero que a su vez este año le está haciendo el 85 aniversario a la bodega y también lanzó un vino de altísima gama en homenaje a su padre, que falleció hace 4 años, Jorge Falasco, y él puso todo el vino para el evento. O sea, desde el espumante de la recepción hasta los 110 invitados que tuvimos, mandó a su gerente para controlar, me pidió los menús para que sea con maridaje y llevó ahí para controlar que realmente esté toda a la altura de la circunstancia, y también agradecer al Hotel Hyatt, también a Mercedes, que fue la coordinadora, y a Melissa, que también estuvo en toda la parte administrativa durante todo el año. Esto está armado desde febrero, que está
que estamos viendo A mí me cuántos iban a pasa, hacer. a mí me pasa que yo te conozco hace muchos años. Sí. Hemos charlado, me has contado de este proyecto y me gratifica muchísimo, digamos, que esto haya salido como debía salir, porque también sé de tu laburo, de tu emprendimiento, de tus ganas. Y la verdad que ver el otro día me mandaste unos videitos, porque además estábamos invitados, que ya te agradezco, bueno, uno no pudo ir por una cuestión, pero la verdad me puso muy feliz. Y no quería dejar de hacerte esta nota para contar parte de una historia de vida, que es la tuya, que es la de un empresario también, que es la de un empresario familiar, que está siendo par del resto de gente por ahí muy exitosa. Y la verdad que yo me gratifica, me alegra mucho, y la verdad que quería darte estos minutos para que lo pudieses contar. Y lo más lindo de todo, para cerrar, lo más lindo de todo es cómo termina la historia. Esta historia es la primera vez que podemos hacer el premio internacional acá en Argentina, después de toda esta historia que les conté desde lo personal. Y lo que es increíble, que parece cuento de hadas, que vos ya sabes todos los cuentos de hadas que pasaron, a este evento, el show musical, y es el primer show importante de evento que hacen en Mendoza, la primera vez que tocan en Mendoza. Mis dos hijos fueron los que hicieron el show musical con su dúo de Fabio Guión bajo Bruno 118. Aparte que son unos genios, ¿eh? Tremendo. Van a estar el año que viene, me parece, en el lanzamiento de programación. Me habías de la dicho, radio, sí, van a estar, sí. Porque tocan bárbaro, la verdad. No, increíble, aparte tienen sus temas propios, escriben todo, es un estilo tipo Morato, tipo Sin Bandera para nuestra generación. La gente, ustedes saben que los eventos la gente come y hace los ruiditos con los cubiertos. Exacto. Nada, estaban así. No podían creer la voz, el timbre, las letras y la música que ellos crean. Bueno, me alegro muchísimo. Así la que verdad así cerró que, el cuento. Un gran, la verdad, que estoy muy contento. Por eso quería hacerte esta nota. Muchísimas y felicitarte. gracias. Y bueno, vos y Johnny son una hermosísima familia que me han abierto acá las puertas y por supuesto que están premiados como familia empresaria exitosa latinoamericana 2024. Desde ya que te agradezco, porque sé que también esa placa está al llegar. Está ahí, ya está. Y gracias de verdad por ese mimo y por ese afecto que sabes que es mutuo. No, igualmente. Fabio Ostrowski pasó por la mañana de Radio Sónica. Estás escuchando El Arranque. Programa nominado a los Martín Fierro Digital